tenemos aquí ya en el set a nuestro querido licenciado Federico Marín, quien va a hablar de todo lo que tiene que ver con su candidatura a diputado por la circunscripción número 3 de Santiago. Bienvenido, Fede, primera vez que tú vienes, ay, yo le digo Fede, porque ese es mi hermano, primera vez que me toca entrevistarte aquí en esta plataforma. No te vamos a dar duro, te vamos a tratar con cariño, porque tanto Joan como yo te tenemos mucho aprecio, pero queremos que aproveches el espacio para que le hables a ese público que está fijo aquí en esta plataforma de lo que es el proyecto Federico Marín, diputado. Excelente, gracias a este público televidente que lo sigue, gracias a Ilse Cruz, gracias a Joan Santana, mis dos amigos de mucho tiempo. Recuerdo que teníamos pocas canas, creo, o no teníamos canas. No teníamos, estábamos más delgaditos. Y trabajamos en un equipo fuerte durante un tiempo, políticamente hablando. Bueno, el proyecto Federico Marín surge, tú sabes que nosotros antes de cumplir la mayoría de edad, estábamos en caravana, cuando el PRD y el Reformista eran unas caravanas muy aguerridas, ¿tú recuerdas? Ay, sí. Cuando uno se metía para Licey eran momentos difíciles, había vehículos donde estaban todas las armas y habían tiroteos. Bueno, en la restauración recuerdo, con esquina Sabana Larga, hubieron algunos muertos cerca del partido, en un cruce de una caravana con el PLD, sí. Era una época muy difícil, pero desde joven siempre teníamos inquietud de la política para tratar de buscar soluciones hacia la sociedad, ya que los partidos solamente alcanzan el poder y prometen y prometen, y luego que llegan se vuelven prácticamente nada. Bueno, pero realmente la trayectoria tuya, la de tu familia, Santiago la conoce. Sí. Y sabe que ustedes son gente con ciertas comodidades económicas. No hablamos de millones, porque a veces la gente tú le dices comodidad económica y piensan en millonarios, no, sino que han tenido resueltos la mayoría de los problemas que los dominicanos adolecen mucho. Que la política tú no le estás buscando para enriquecerte, eso lo sabemos, lo que te conocemos y muchos de la gente que están viéndonos aquí hoy. Pero yo quiero que tú le digas a esa circunscripción 3, que es grande, ¿qué Federico Marín le puede aportar distinto a lo que ya se le está presentando? Mira, Federico Marín viene como una propuesta diferente a cambiar el sistema. Nosotros venimos a tratar de buscar una candidatura diferentes, en el sentido, tratar de que el Congreso cree su verdadera independencia y pueda abrogar o aprobar leyes que vayan en favor de la gran mayoría y del pueblo dominicano. Hemos visto algunas leyes que es lamentable que el Congreso esté lleno de personas que no tienen las competencias para poder legislar una ley en favor del pueblo, contraviniendo la Constitución, que es vergonzoso que inmediatamente la ley sale, la promulga el Ejecutivo, inmediatamente va al Tribunal Constitucional y se declara inconstitucional. Yo creo que ya en estos tiempos debemos de cambiar esa visión política, debemos de fortalecer la democracia. Y nosotros lo que queremos realmente es que vuelva la tranquilidad, la seguridad, la educación, la salud a la República Dominicana. Ese es nuestro proyecto. Desde allá nosotros vamos a hacer celosamente para ver los proyectos de ley, fiscalizar los funcionarios que se excedan las funciones, proponer nuevos proyectos de ley y si hay que reformar alguna ley, también hacerla, por el bien de la sociedad. ¿Cómo tú llegas al PSC? Mira, es un trayecto largo. Mi origen es reformista. Mi abuela era gobernadora en los 12 años de Balaguer y en los últimos días antes Rosita Fadul. Okay. El plato fuerte en la mesa era la política. Siempre escuchaba, Santiago decide quién pone presidente. Santiago, sí, eran frases muy célebres de esa época y hoy en día lo vamos a ver también. Entonces, mi papá pasó al PRD cuando se divorcia de mi mamá buscando un contrapeso político y ahí yo adquiero la mayoría de edad, entonces entro como primer votante al PRD y siempre estuve detrás de mi padre. Ahora, luego pasamos al PRM con Luis Abinader, había un lazo familiar que nos unía. Eneida era hermana de Zule, estaba casado con un primo de mi papá, con Ramón Tavares, y eso nos llevó a que Eneida nos llamara, igual que Federico Franco, y entonces iniciamos el proyecto de OLA, que era un movimiento Luis Abinader, Organización Luis Abinader. También trajimos al ingeniero Freddy, el que está en Ingeniería y Minas, se me va el nombre ahora, como tío mío. Bueno, te lo recuerdo en un momento. Y también hizo FELA, el movimiento FELA, que era el Frente Eléctrico, Fausto Pérez. Y
conformamos esos dos movimientos que le dieron un triunfo avasallador en Santiago. Tanto así que en un momento determinado el partido PRM fue a la oficina de Ola, el centro de cómputo y todo en la convención fue Ola. Realmente fue un gran Fue un gran éxito. Las dos. Al ver que Luis Abinader, noté como que no estaba preparado para dirigir bien el país. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue? Sí, no estaba bien preparado. ¿Pero quién? Luis Abinader. Entonces, noté debilidad con el cumplimiento de las bases y del liderazgo del PRM y sabía que le iba a traer consecuencias difíciles. Entonces, tuve una reunión, Mercedita nos recibió en Santo Domingo, pero nos dejó esperando el día entero. A partir de ahí, decidimos de que Luis Abinader no iba a cumplir políticamente para poder nosotros cumplir más hacia abajo y seguir haciendo la política en favor del PRM. Entonces nos reunimos, José Jaque fue a mi casa a ofrecerme un empleo en el despacho de Paliza, con un sueldo sustancial, pero que me olvidara de los compañeros, que pensara en mí. Y mi papá presente, que no me deja mentir, le dije que no podía aceptar ese compromiso de esa manera, porque cuando Luis se quisiera reelegir, me iba a solicitar que activara de nuevo los movimientos y yo no iba a tener cara con qué hacerle frente a eso. Entonces, cuando me di cuenta de esa situación, de que iban a dejar fuera los que hicieron el trabajo para nombrar amigos y familiares, entonces nos reunimos con Leonel Fernández, donde tuvimos una cálida acogida y pusimos a correr nuestra candidatura a diputado por la circunscripción 03. Ahí sucedieron algunas cosas. La Fuerza del Pueblo iba caminando fenomenalmente, iba creciendo de una manera exponencial. Ahora, al momento que Rosario preside la comisión de alianza, comenzaron los problemas. Porque no tomaron en cuenta todo el esfuerzo y el trabajo de muchos líderes de la comunidad que están al día a día con las comunidades, que merecían esas curules, esos puestos a cargos electivos. Como decía ahorita Joan Santana, hay algunos que se han retirado de la Fuerza del Pueblo a regidores porque prácticamente nombraron los hijos. Izquierdo nombró la hija como regidora, nombró al otro hijo como diputado y hasta hubo una discusión porque quería que también la esposa fuera vicealcaldesa. O sea, es una dinastía. Y eso ha traído muchos inconvenientes, no solamente en la Fuerza del Pueblo, también lo vimos en el PRM. Entonces, debemos de cambiar ese tipo de visión política. Hoy en día hay muchos jóvenes como tú, tú eres un ejemplo de lo que ha sucedido. Una mujer que siempre te he visto batalladora, reclamando tus derechos, que has puesto el 1000 por 1000 para que el PRM avanzara. Y has trabajado en función del Estado de manera muy digna, representando al pueblo dominicano. Sin embargo, nada de eso es tomado en cuenta, porque hay que apoyar a un familiar, a un amigo. Entonces, los partidos grandes deben de abocarse ya a dejar ese tipo de política vieja que yo le llamo dictaduras. Las dictaduras empiezan en los partidos y que luego, cuando llegan al poder, esa dictadura se desarrolla más. Y ese es nuestra trayectoria. De ahí tú cruzas. Bueno, ahí entonces tuvimos ya una última reunión con Leonel Fernández en la cual él nos expuso de que él había pasado un proceso similar y que el sistema estaba ya como que no se podía pelear tanto con el sistema, que había que buscar la manera de montarse en el sistema. De montarse en el sistema. Y yo entendí, porque para un presidente lograr alcanzar el poder necesita los votos, yo siempre he dicho como a forma de relajo, del bueno, el malo y el feo. Entonces no se puede pelear con ningún sector. Ahí cuando veo que ya no va a haber solución con la candidatura a diputados y mucho menos con la de regidores, entonces tuve oferta de 7 partidos en la cual duró algunos 15 días sopesando. No tenía mucho tiempo para poder inscribir la candidatura y nos decidimos por el Partido Socialista Cristiano con Soraya Aquino, que casualmente llevaba en la boleta a una persona, esa persona renuncia y entonces se alía a la Fuerza del Pueblo, llevando en la boleta como a Leonel Fernández como presidente. Pero yo veo como que Ilse está suave, como que Ilse está tibia. Entonces nosotros jugamos un rol un poquito más candente. Y yo viendo cómo se desplaya nuestro invitado sobre lo que ha sido su carrera política, me llega a la cabeza preguntarle
Si usted nació en el Reformista, del Reformista pasa al PRD, del PRD pasa al PRM, del PRM pasa a la Fuerza del Pueblo. ¿Se considera usted un tránsfuga político? ¿O es usted el que tiene problemas o los partidos políticos de los cuales usted ha ido emigrando son los que tienen problemas? No, el transfugismo está bien definido en la ley. El transfugismo es cuando una persona va a un cargo electivo, pero a unas elecciones. O sea, ya tú sales candidato de un partido, luego de tú ser candidato y pierdes la candidatura, entonces ya tú no puedes ir a otro partido y inscribir otra candidatura. Ese es transfugismo. Hay una pequeña confusión. Okay. Nosotros somos libres de asociación, lo establece nuestra Constitución. Ahora bien, nosotros hemos ido dando oportunidades a partidos. Diablo, me eché un boche sin cebolla, vacío me lo dijo. No, es porque a veces tenemos a confundir porque desconocemos nuestra Constitución. Él te está edificando. Ahora bien, yo nací en el Reformista, pero a la edad que yo nací en el Reformista no tenía derecho a discernir, no era Como menor el de que edad. nace católico. Cuando vi a mi papá, todo el mundo sigue a su padre. Es como cuando a un niño lo bautizan católico, tú no decides ser católico. Tu mayor ídolo es tu papá, tú lo sigues. Ahora, luego que fui adquiriendo experiencia en la política y criterios propios, entonces me di cuenta de que el PRD era el mismo PRM 2.0. Entonces, eran los mismos actores con las mismas mañas. Cuando uno va despertando y entrándose adentro de los partidos y conociendo cómo se manejan, La idiosincrasia. yo soy meramente democrático y yo peleo por el fortalecimiento de la democracia, no importa en qué partido esté. Si tengo que irme a 5 partidos más porque estos no son democráticos, seguiré hasta encontrar. Y el mejor ejemplo que yo sigo es Nayib Bukele. Nayib Bukele, para poder alcanzar sus logros en su cargo político, en sus cargos, él tuvo que romper con el sistema, yendo de partido en partido, porque el sistema le fue bloqueando para... En este momento yo he sentido bloqueos para poder acceder a un cargo electivo. Y no es porque sea Marín Estrella, o porque sea Ilse, o porque sea Joan, sino porque el sistema no quiere que personas que pensemos diferente vayamos a romper el esquema de corrupción que existe en la República Dominicana en todos los poderes. ¿Qué es el Congreso? El Congreso es el contrapeso del Ejecutivo. Hoy en día es el sello gomígrafo. El Ejecutivo manda una ley, aunque sea inconstitucional, los diputados y senadores, sin leerlo, aprueban, y tenemos entonces una ley inconstitucional, prácticamente convirtiendo a la República Dominicana en una dictadura moderna, porque está cumpliendo con todos los parámetros democráticos para elaborar una ley, pero esa ley contraviene la Constitución en detrimento de la democracia. Entonces, nosotros vamos a lograr, sea en cualquier partido que merezca, que sea democrático, vamos a lograr alcanzar las curules que nosotros... Pero no fue que tú te fuiste de la Fuerza del Pueblo por malcriadeza o porque, qué sé yo, había un chismecito con relación a las encuestas. Lo mismo que pasó en el partido de gobierno. Te quitaron la candidatura. Sí, claro. Mira, antes de yo salir, yo me reuní con Leonel Fernández y le pronostiqué todo lo que estaba sucediendo y todo lo que sucedió y hasta este momento. Esa salida de esos candidatos a regidores, hace tiempo yo se lo pronostiqué. Y yo creo que lo hice en un programa de televisión, no recuerdo el nombre, pero hace como un mes. Dije que iban a salir muchas personas, no solamente de Santiago, sino del país. Porque el problema no es la Fuerza del Pueblo en sí. Cuando formaron el Rescate RD, yo entiendo que fue rescate al PLD. Y esos PLDistas que cruzaron a la Fuerza del Pueblo vinieron con las mismas viejas políticas y mañas y comenzaron a entorpecer un proceso de un partido nuevo que venía a imponer democracia. Pero hay muchos jóvenes que desconocen cómo son los procesos políticos, que desconocen de política, que eran nuevos en la política, que cuando se toparon con estos grupos que ya tenían fuerza económica, que tienen también fuerza grupismo dentro de los partidos, no había forma de cómo contrarrestar. Te voy a poner un caso. Esas jóvenes que renunciaron de la Fuerza del Pueblo, que son regidores, el problema en sí no es el partido, es Narciso Elías, el profesor Izquierdo, Pedro Cruz, Jorge Ramírez y
bueno, ese grupo fue que creó el problema. Y ellos te pueden dar detalles que antes de que sucediera, yo se lo advertí, de cómo iban a ser las fases para despojarlas a ella de su candidatura. Siendo la hija de Pedro Cruz, una muchacha que no hizo ningún trabajo político y que no tiene ningún mérito en el partido, más que ser hija de Pedro, un dirigente. Pero el esposo que está en finanzas, Juan Pimentel, el papá dirigente fuerte, Narciso Elías, con un convenio para que apoyen a Félix Michel, que está muy mal parado en la circunscripción 03. ¿Cómo? Entonces, buscaron tratar de orientar todos esos votos llamando a los presidentes de direcciones de base y diciéndoles que ellos son los que van a nombrar y que si no se alinean por aquí van a tener problemas. Eso es grave lo que tú estás diciendo. Eso es normal en los partidos. Eso es normal. Entonces, todo eso tiene uno que combatir cuando uno entra nuevo a un partido y no pertenece a esos grupos. Yo no soy de grupismo. Yo soy de un partido, soy fiel a un partido y soy fiel a un candidato, siempre y cuando haya lealtad también hacia y respeto a la democracia hacia los demás candidatos. Mira, Fede, escuchándote, pues no me sorprende porque creo que eso es el mismo modus operandi de todos los partidos. Pero eso me llama también a preguntarte, ¿y si te sucede también en el PSC? Bueno, seguiremos en la lucha. Por eso te puse el ejemplo de Nayib Bukele. Yo no soy Nayib Bukele, nadie es parecido a nadie. Pero hay que ver cómo surge la figura de Nayib Bukele, cómo combate el sistema y cómo logra alcanzar el poder y luego ha dado resultados. O sea, una persona, la antítesis del político tradicional, tiene que romper con el sistema buscando la manera, logra alcanzarlo y ahí están los resultados. Entonces, podemos copiar, emular lo que es bueno. ¿Tú me entiendes? Y traerlo a República Dominicana. Hay que apoyar hoy en día los candidatos que no son los que son favoritos, como hay muchos carteles, muchos gastos en propaganda, que si nos ponemos a analizar y tú calculas cuánto cuesta una valla de esa y lo calculas en los meses, tú dices, pero él no se va a ganar eso en los 4 años. El diputado no se va a ganar eso en los 4 años. Entonces, no podemos votar por un candidato que está haciendo gasto excesivo, que está comprando votos de 500 pesos, de 2,000 pesos, ya hablaron hasta de 3,000 pesos, o sea que es muy costoso ya un voto, y que mañana también el pueblo le exija que elabore una ley en favor de ellos. No tenemos cara con qué exigirle. Esa persona tiene que buscar remunerar ese dinero invertido en campaña más sus beneficios. Y entonces esa persona va a corromperse obligatoriamente al poder. ¿Qué necesita el pueblo dominicano? Candidatos con buenos perfiles, buenas propuestas y que estén del lado de los más necesitados y que cada ley que elabore sea en favor del pueblo. Hay una ley, un ejemplo que está en el Senado, la ley del agua. Señora, hay que tener mucha cuenta con esa ley. Porque se privatizan el agua, por más bonita que quieran poner la ley. Desde el momento que caiga en un grupo económico, ya es un negocio. Y un grupo económico ve en los negocios beneficios económicos. Por ende, hay muchas familias que no van a poder tener acceso al agua porque no van a tener con qué comprarla. Y si ellos son dueños del agua, que es inconstitucional, porque la Constitución establece que el Estado debe garantizar el agua potable, el acceso al agua potable. Pero si esa ley viene, vamos a ver si la podemos pelear en el Constitucional. ¿Qué va a pasar? Que también en un sistema político, en un sistema, como dicen, en este sistema, si yo estoy arriba y te quiero hacer un daño político, también te cierro la llave y no te permito el agua. ¿Te entiendes? ¿Qué pasa con una persona que dura 2 días sin poder tener acceso al agua? Ni en su casa lo quieren. No, que muere. Entonces tú tienes que arrodillarte a un sistema. Entonces por eso el agua no puede ser, esa ley no puede pasar. Mira, Fede, yo entiendo perfectamente todo lo que tú planteas y creo en tus buenas intenciones. Mi preocupación como política, que lo he vivido también, es que no siempre las mejores propuestas son las que llegan al Congreso. El sistema clientelista establecido desde hace un buen tiempo, que al principio con Balaguer eran la fundita, sí, pero con el PLD cambió las dimensiones a grandes inversiones y por eso vemos inversionistas de todos los niveles, empresarios, narcos, banqueros, o sea, de todos los niveles invirtiendo en la política, porque ya la política es un gran negocio. Lo que venimos con el espíritu soñador de Don Quijote y a querer conquistar el mundo, ¿tú crees que todavía hay ahora en este momento oportunidad para este grupo de soñadores? Sí. Dentro de lo que te incluyo y me incluyo. Mira, sí hay, siempre sigamos luchando y no nos venzamos.
siempre en la unión está la fuerza. Lo que pensamos diferente debemos de unirnos, sea en cualquier partido. Los partidos son simplemente mecanismos jurídicos, o sea, para poder inscribir una candidatura. Los partidos no son de nadie, los partidos son un partido y tú inscribes la candidatura. Ahora bien, si nosotros logramos motivar, porque a mí me llega una pregunta, siempre la he tenido, ¿por qué la abstención? Porque los partidos políticos con la dedocracia señalan candidatos que no empatizan con el votante. Y si yo no quiero saber, no tengo ningún candidato preferido, ¿para qué voy a hacer una fila? ¿A votar por quién? Entonces de ahí viene la abstención. Esa es la abstención normal. Hay otra abstención que es inducida por el compro de cédula. Yo cuando en estos días hice un video a las redes, estaba proponiendo a que los partidos a través de sus delegados políticos solicitaran a la Junta que pudieran votar hasta con una foto en el celular de las cédulas, porque lo que vale no es el carnet, sino la información que está ahí, y con otro celular tú puedes confirmar la información a una base de datos en la Junta Central Electoral y ahí se acabó el negocio de compra de cédulas. ¿Por qué? Porque si ya yo puedo votar con una cédula digital, una foto o el número, exacto, entonces ya ellos te revisan y el carnet pierde su valor, ya no hay que comprar la cédula. Se inventarán otro mecanismo, pero vamos a ponérsela un poco difícil. Sin embargo, no tuvo tanta acogida porque parece que el sistema no quiere que se resuelvan los inconvenientes. Entonces parece que todos los partidos quieren comprar cédulas. Ahora, ¿qué nosotros sí tenemos que hacer? Tenemos que motivar a ese pueblo, ese 72% en Santiago, que no fue a votar, porque no se sentía identificado con ninguno de las personas que fueron señaladas por los partidos con el dedo, y motivarla a que vayan a las urnas y que voten por candidatos que realmente los representen y que vayan en su favor. O sea, que cuando vayan a leer un proyecto de ley, entonces ese proyecto de ley, aunque sea una sola voz, tenga un voto disidente si va en contra de la población o si va en contra de la Constitución. Marín, una pregunta. ¿Entiendes tú cómo se ha debilitado la oposición, que con el tema de la candidatura presidencial en el país, verdaderamente, como así lo expresa la oposición, pueda existir una segunda vuelta? Mira, en política yo siempre he escuchado que es como la pelota, que es redonda y viene en caja cuadrada, que hasta que no se hace el último A, no se sabe quién ganó. La política es circunstancial de momento, y hasta este momento hay planteada una segunda vuelta, porque en las matemáticas en ese sentido no se equivocan. Hay encuestas que reflejan en un momento determinado circunstancial un porcentaje muy alto. Fallita técnica. Pero siguiendo con nuestro invitado, con Marín, usted explicaba en torno a la pregunta que le habíamos hecho, de que si usted entendía que venía una segunda vuelta, usted explicaba, ¿verdad? Sí, te decía que la política es circunstancial del momento y que el momento ahora amerita un ejemplo. Cuando un presidente alcanza el poder, uno de los factores principales por el cual alcanza el poder es porque hay un descontrol en la canasta familiar, en los sueldos, en el combustible, en la energía eléctrica. Entonces el pueblo se le va oprimiendo el sueldo y se queda sin poder adquisitivo. Eso va llevando un descontento que lleva a que la gente vea una nueva opción, a ver si trae algo diferente. Lo vimos cuando la transición de Danilo Medina, porque surge la figura de Luis Abinader como una figura emergente en la política dominicana, porque él prometió desde la oposición que iba a bajar la electricidad, que iba a bajar los combustibles, que iba a bajar los alimentos. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario. Se han triplicado o cuatriplicado cada una de las promesas que hizo que iba a bajar. La electricidad, todo está por las nubes. El combustible no ha vuelto a bajar. Llegó y subió y se quedó en las nubes. Sin embargo, el barril de petróleo de 126 hoy en día oscila entre los 70 y 80 dólares. Sin embargo, el combustible se quedó arriba. Entonces, el combustible afecta a la canasta familiar porque todos los productos familiares consumen combustible. O sea, el tractor para arar la tierra, el camión para transportarlo, las plantas eléctricas para producir energía y los refrigeradores. O sea, todo encarece. Hemos visto que este gobierno ha tenido como un mal manejo en la política económica y eso ha creado un descontento en la población. Entonces, por eso entendemos que puede haber una segunda vuelta
y que en una eventual segunda vuelta el pueblo Ujú. que no ha votado, que esa abstención, se decida a hacer un cambio. Segunda vuelta, ¿cuál sería el segundo partido que quedaría como fuerza política? Mira, hay muchos factores que van a decidir. Uno de ellos va a ser el debate. Y yo entiendo que Leonel Fernández tiene la de ganar. O sea, si es intelectualmente hablando y con experiencia en el manejo de Estado. Estructura política, partido político que a tu entender se va a posicionar como segunda fuerza política en el país. ¿Cuál es? Mira, la circunstancia política de hoy en día ha demostrado que no hay tal padrón electoral de un voto duro. Y hemos visto en los últimos días que, o sea por dinero, o sea por incomodamiento, han pasado del PRM a la Fuerza del Pueblo, del PLD a la Fuerza del Pueblo y viceversa, del Fuerza del Pueblo al PRM. O sea, hoy en día no hay un partido con un voto fuerte. Ahora bien, sí hay personas que se mantienen hoy en día con estos aparatos, que la información fluye y eso va cambiando el electorado en el momento determinado. Porque antes era fácil tú poder decir, bueno, una encuesta dice que Luis Abinader tiene un 64%. No, y eso no existe. Eso No, pero vamos a creer esa encuesta, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero sin embargo, viene aquí alguien con una foto y demuestra que esa encuesta fue manipulada. Entonces, hoy en día la información fluye y eso cambia la forma. Hay un 70% de abstención que no está haciendo militancia política y es el que va a decidir mañana si las cosas siguen empeorando, porque ya vemos que el dólar está fluctuando por los 60, por encima de los $60 por uno. Entonces ya vemos y podemos comparar un gobierno de Luis Abinader con un gobierno de Hipólito Mejía. Dólar fluctuante a los alrededor de 63. La casa del terror, le decían los supermercados. Hoy en día también, los supermercados hoy en día, una libra de queso anda rondando los 500 pesos. Un queso regular. Entonces, un aguacate 100, un plátano 30, un cartón de huevo casi 300 pesos. Entonces, una persona que gana 17,000 pesos como sueldo mínimo, dependiendo del rango de las empresas, yo calculo ese porque es el de la gran mayoría, con una canasta familiar que establece el Banco Central que ronda los 45,000 pesos, entonces hay un déficit de tu sueldo. Tú necesitarías 3 sueldos, por lo menos, o 4 sueldos, para tú poder solamente alimentar una familia. Pero eso siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así, O sea, pero si no tú podemos... me dijeras a mí que en algún momento de la historia de República Dominicana, con el salario que se gana mínimo, se puede pagar la canasta familiar, tú me dices, bueno, ahora no lo estamos haciendo, pero normalmente eso es lo que sucede. Ahora bien, y sin que se vea que caemos siempre lo mismo, porque yo tengo que también hablar de lo que tú acabas de decir. Sí. Económicamente, a nivel del mundo, a Luis Abinader se le ha reconocido el gran trabajo que ha hecho en República Dominicana frente a las situaciones mundiales que se ha enfrentado con el COVID y las guerras. O sea, nosotros hemos podido sobrevivir sin ser un país con grandes riquezas y no ser un país de esto desarrollado como Estados Unidos, que tiene una comida altísima, que nada más hay que ver los precios en los supermercados y la gente gritando en Estados Unidos con un nivel de producción y de ingresos muchísimo mayor que los nuestros. Entonces no es que mal de mucho consuelo de tonto, pero dentro de todo lo que se está dando a nivel del mundo, nosotros hemos pasado con buenas notas en ese sentido. Lo que sucede y en cuanto, déjame decirte la otra parte, en cuanto a lo que tú hablabas del mal gobierno de Luis Abinader, recuerda que los papeles, tú puedes hacer propuestas en papel y ponerla bonita desde el día 1 hasta el día último, pero la realidad es la que termina a ti sentándote en la mesa a cambiar algunas posiciones. Te lo digo como arquitecta y que he entrado en el área de la construcción. Tú llegas a una casa a remodelarla. Tú le presentas un presupuesto al dueño de la casa. Pero cuando tú comienzas a romper paredes, que tú te das cuenta que esa pared que tú creías que estaba buena era hueca y hay que tumbarla completa y hacerla de nuevo. Y ahí vienen entonces los adicionales. Y cuando el dueño de la casa tú le dices, mire, esto es por lo que yo le presupuesté, pero esto es lo que ha tenido que hacer, si ha habido que cambiar. Entonces, pero tú me dijiste, yo sí, pero acuérdense que yo encontré una casa vieja. Sí. Yo no hice una casa de cero. Y eso vamos, es lo que pasa también con los gobiernos. Yo entiendo esa parte, que desde afuera tú prometes y luego que llegas encuentras algo desorganizado. Claro. Bien, eso yo te lo compro. Ahora bien, Luis Abinader como economista, con un PhD supuestamente en Harvard que tiene. Lo tiene. Bueno,
vamos que lo demuestre, porque si él es economista y su fuerte es un problema económico en el país, hemos visto otros que han sido abogados y han manejado mejor la economía también en crisis. No tuvieron COVID. La peor crisis que pasó en la República Dominicana tuvieron fue el gobierno de las quiebras de los bancos. Sí, pero recuerda que Con fue un 2 hoyo años- fiscal, con un hoyo 2 años fiscal, con un después. hoyo fiscal, oye, con un hoyo fiscal de más de 300.000 millones de pesos, con un presupuesto anual del país que rondaba, yo creo que eran los ¿cuánto rondaba en esa época, en el 2004? No recuerdo bien, pero era bajito. No eran 200 o 300 miles de pesos el presupuesto nacional. Entonces teníamos un hoyo fiscal creado por una crisis bancaria en un gobierno. Y cuando tú asumes con un dólar fluctuando al 63, inmediatamente esa persona llega, estabiliza la economía, estabiliza los precios de los productos de primera necesidad, estabiliza la canasta del dólar. Y en la crisis de petróleo, que el petróleo rondó mucho más alto que ahora, logró hacer una negociación con Venezuela y adquirir combustibles baratos. ¿Tú te Entonces, refieres en medio de la al crisis, candidato de la Fuerza del Pueblo? sí, a Leonel Fernández. Claro. Porque entonces te estoy diciendo, hay personas que son abogados, pero manejan mejor la economía que los economistas que no manejan. Que le pregunte qué. Sí, pero te voy a decir una cosa, Fede. Sí. Yo te escucho hablar a ti con cierta admiración de Leonel Fernández. Y eso me llama a mí a preguntarme, Sí. si yo puedo hablar con Dios, ¿qué hago yo con Santos? O sea, si tú tenías la comunicación directa con el líder, Sigo teniéndola. ¿por qué te sales de la casa del líder y te vas donde una prima para Sencillo. seguir admirando a ese líder? Sencillo, porque no hay partido, te dije que los partidos grandes no son perfectos, que no hay democracia a lo interno de la fuerza del pueblo, pero eso no quiere dejar dicho que la persona que dirige tenga el control total. Tú sabes bien que los partidos políticos se miden, escúchame, Eso, por asamblea, eso me gustó. por asamblea, Eso me gustó. por asamblea. Y las asambleas están llenas de esos PLDistas que vienen con el PLD 2.0 en la fuerza del pueblo. Sí. Y son los que toman decisiones mayoritariamente, porque esa es la democracia imperfecta que tenemos. Sí. Entonces, él se siente atrapado en eso. Yo admiro a Leonel Fernández y tengo que reconocerlo porque es una persona muy intelectual, no es perfecta. Y no vamos a hablar de corrupción, No. porque para mí es un tema, te digo realmente, ahora mismo no es un tema primordial la corrupción. Que no. No, te voy a decir por qué. Y te lo voy a poner bien sencillo. Cuando Luis demuestre dónde tiene invertido alrededor de 45.000 millones de dólares que ha cogido en estos 4 años en su periodo constitucional, con solamente 2 obras que podría decir que son trascendentales, que son el metro y el monorriel de Santiago. Teleférico y Después no tenemos otra obra de gran envergadura y de En gasto Santiago. excesivo. No, mencióname otra en cualquier Pero otra hay una provincia. lista ahí de obras grandísimas. Pero yo quiero verla. Yo te la voy a pasar. Porque Yo te la voy a pasar. él ha Mira, prometido, mira, él ha prometido la del ámbar, ha prometido. No, Fede, mira, a nivel vial, Sí. las mayores inversiones que se han hecho después del gobierno de Balaguer y de los elevados que se centró tu líder en la capital nada más, a nivel nacional, las mayores inversiones viales las ha hecho el gobierno del cambio de Luis Abinader. No se siente. Te la puedo pasar la Él lista. habrá óyeme. terminado algunas que quedaron inconclusas. Mira, en Santiago hay vías que tenían 30 años paradas Sí. y hoy están a un 3% para ser inauguradas, hoy, en el día de hoy. Y te puedo decir una, la carretera de Villa Elisa a La Ensenada, tenía desde que yo tenía como 10 años que la habían iniciado. Que estaba en proyecto, No, exacto. la habían iniciado. Y Sí. en el PLD tenía parado ese proyecto con dinero que le habían dado a los Sí, contratistas. todo es posible. Como 20 años casi. Todo es posible. Y esa carretera ya está terminada, pero vete de Santiago a la línea, vete para el sur. O sea, las inversiones viales en el sur. Y tú sabes lo que cuesta una inversión vial. Sí, pero Óyeme, es la lamentable. remoción de tierra. Pero es lamentable. La remoción pero es del lamentable. terreno. Pero Pero escúchame, déjame decirte pero lo es que tú querías lamentable. que te Pero dijera. vamos a debatir un poquito. Es lamentable que esas obras inmediatamente inauguradas a poco tiempo hay que volverla a Óyeme, eso siempre sucede. No. Y si tú eres siempre- arquitecta no, y Fede, un ingeniero no puede hacer mira, lujo, el mira. ingeniero es garante de una obra por varios años. 2 de años. acuerdo- de Pero acuerdo ¿qué a la ley. sucede? Pero ¿qué sucede, Fede? Hay obras que la gente que no es ingeniero Ujú. ve una grieta y dice, ¡ay, se va a caer el techo! No, hay grietas que no son necesariamente Fisura. estructurales. No, hay grietas que son del pañete. Sí. Pero el que no sabe de eso, le dice a la vecina, mira,
eso se te va a caer, mira una grieta, y la señora llama al ingeniero, corre, ven que esto se está cayendo, y él le dice, doña, mire, y le quiebra un chin el pañete, la estructura está nítida, es un tema del pañete, que eso es como el suspiro del bicocho. Ahora, entonces eso no es así. En fin, lo que sí tenemos que ver todos los dominicanos es, no importa qué partido sea, yo no me considero de ningún partido, me considero seguidor de quien quiera hacerlo bien por el país. Ideas. Porque a final de cuentas, seas tú PRMista, yo no sea PRMista, a todos nos afecta por igual. Definitivamente. Un descontrol en la economía. ¿Qué me dice a mí que apoya a Leonel Fernández y sigue apoyándolo con todos los problemas que existen en la fuerza del pueblo? Que en este escenario político, en esta circunstancia política, se le dio la oportunidad a Luis Abinader y no cumplió con un solo de los postulados que él prometió en campaña. O sea, ni bajó la electricidad, ni bajó los combustibles, ni bajó los alimentos. Sea la excusa que sea, que ponga que todo le cayó encima, bien, no pudo cumplirla. Ahora bien, ¿qué necesita un presidente para poder reelegirse? Tiene que mostrar una obra de gobierno que vaya en favor del pueblo y que el pueblo se sienta conforme. Lo primero que necesita es el favor del pueblo. Y Luis Sí. tiene ahora mismo casi un 70% de ese favor. Bueno, en una encuesta, No. yo busco una encuesta y yo pongo los números que yo Sí, entienda. pero no es una encuesta. Mira, en la Fuerza del Pueblo Sabe que sucedió, eso es así. para ponerte un ejemplo, ¿En qué interna, posición quedó la Fuerza del Pueblo en las elecciones de febrero? electoralmente, ya con los Sí, votos emitidos, sí. no muy mal parado. Ay, Muy ¿por mal qué tú parado. crees que quedó mal parada? Por lo que te dije. No, porque te los voy a partidos. decir por qué quedó mal parada y te voy a pero ayudar un chin No, ahí. te lo voy a poner claro. Te voy a ayudar un Porque chin ahí. eligieron con el dedo candidatos que no hacían empatía con el votante. No, Fede, Sí. te voy a decir por qué la Fuerza del Pueblo quedó tan mal parada. ¿Por qué? Porque el umbral de rechazo del líder es tan grande No, que tú no sabes se bien que no. atrevió a hacer lo que hizo Luis Abinader con cada uno de los candidatos del PRM. Ilse. Caminar con Ilse. ellos en el territorio. Ilse. Y los que estaban medio flojitos, el presidente garantizaba Pero déjame decirte que él algo. los iba a acompañar Mira, en ese momento. ya, Pero Leonel no se atrevió a salir de la pero casa. déjame decirte algo. Si fuera así, que yo pudiera transferir el rechazo o la voluntad del pueblo en mi favor, yo pudiera hacer una dinastía. Aquí Peinado nunca pudo ser presidente, siendo de un linaje presidencial. Todo el que ha sido presidente no ha podido delegar en un hijo para que sea presidente. Entonces, cada persona que se Hablamos de un hijo, presenta, hablamos no, de equipos cada políticos. persona, no, aquí es que hoy en día la política cambió. Hoy en día no se baja línea. Hoy en día se empatiza con el votante. Hoy en día nadie coge línea. A mí, mira, yo quiero que tú veas los presidentes de base de la Fuerza del Pueblo, cuando lo llaman para decirle que vote por tal o va a tener problemas, y eso es lo que hace que incomoda, y eso crea que no vayan a votar. Pero la base, lamentablemente, y te lo dice una política activa, la base sigue líderes. Es que no hay base. Sí hay base. Entonces, sí entonces, hay base. entonces tú dices, vamos Mira, a hacerte ¿qué una pregunta, pasa? vamos a hacerte una ¿Qué? pregunta. Dime. ¿Dónde está la base del PRM? Si no la La emplearon. base del Si no la PRM emplearon, está ahí. no le cumplieron a esa base. ¿Va a votar Óyeme, por Luis Abinader? La base del PRM es la que se movilizó ahora en febrero. Pero que si y va a que votar- llevó a Ulises Rodríguez. No, 15 te voy a decir qué votos pasó. más que lo que Mira, tuvo Abel. eso es sencillo y es un análisis Y lo sencillo. llevó ahí. Lo que sucedió en las elecciones pasadas fue que no hubo motivación en la oposición a salir a votar. Todo el que está en el estado salió a votar y ahí están los números. Ese es el consuelo que dicen No, por ahí. no es que nadie que Eso esté en es el un estado, consuelito, no, nadie que esté en el Fede. estado quiere salir del estado No, y se motiva y Fede. vota. No. Ahora bien, No, ahora una bien. de mito no. Ahora bien, así escúchame, no, tú sabes bien que es una realidad, es una Así realidad, no. es una realidad. Que ese cuentecito es el cuento de que de todo que tengo oposición, pero no es la realidad. Bueno, entonces ustedes también utilizaron ese mismo cliché. Oye, yo no te voy a decir que no se usó. Ajá. En su momento todo el mundo utiliza las herramientas con las que cuenta. Lo y mismo yo que- entiendo perfectamente Lo que está haciendo que tanto ahora, PLD lo que está haciendo el PRM como ahora, Fuerza del Pueblo que- utilicen eso para justificar que su gente no se sintió motivada porque tenían malos candidatos. sí, pero la realidad. eso fue lo que yo te dije, ¿Y que quién no, te dice que no, no se- lo siguen no teniendo? señalaron con el dedo personas que no Sí, empatizaron con el eso es votante. verdad, eso es verdad, y siguen teniéndola, porque los candidatos que llevan, sacándote a ti de ahí, No, es hay que son mucho- hay mejores mucho bueno, tampoco, hay no, mucho bueno. ve. Entonces eso va a seguir logrando que Fuerza del Pueblo esté en un lejano tercer lugar, que el PLD le lleve el doble, aunque un lejano segundo lugar, con relación a quien va a continuar gobernando el país, que es el PRM, porque no hay una oposición, primero, unida, y segundo, lo suficientemente fuerte para siquiera acercarse
a ese debatito que pudiera haber, Eso- ese combatito entre vamos a ponerlo suave, vamos a ponerlo un 45-55, es más, hasta un 40-60. Ustedes pueden poner los números que ustedes quieran. No, es que eso va a pasar en los 70, te lo estoy diciendo hoy, Fede. En mayo 19, el PRM va a tener en esas urnas más de un 70% de la votación a favor del presidente Luis Abinader. Bueno, si sucede así, entonces lo bautizaremos el segundo Nayib Bukele No, el segundo de no. Latinoamérica. El primero. El porque primero. él lo está haciendo con más democracia que lo que Nayib lo logró en El Salvador. Que se impuso aún en contra de la Constitución. Miren, yo a los dominicanos les exhorto. Esto es un debate entre amigos. Claro. Yo le tengo mucho aprecio a Ilse y tengo que reconocer que ella pertenece al PRM. Y yo lo digo ella todos lo va a los días defender, aquí. lo va a defender de una manera avasallante, vamos a decirlo así. Ahora bien, voten por el que usted entienda que va a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. ¿Quién es ese? Bueno, el que prefiera. ¿Por quién tú vas a votar? Por Leonel Fernández. ¿Por quién tú vas a Por votar? Leonel Fernández. Ah, pues ya lo dijo. Bien. Ay, que él es relacionador No. público de... Anda, el diablo. Es que ya yo estoy entendiendo el discurso. Yo invito a Federico aquí a que hable de él y me termina hablándome de No, Leonel. pues, Díganme ustedes. es que todo. Vamos ok. a tener que Yo como invitarlo candidato. de nuevo. Yo como Leonel. candidato. No, a él lo vamos a tener que invitar Ok. de nuevo para que él hable de su proyecto como diputado antes de las Mi elecciones. proyecto diputado, Mm. yo puedo lograr alzar mi voz, pero un voto no va a cambiar. Ahora bien, un presidente tiene mucho más poder de cambiar la Ay, economía del Fede, país. así no, Sí, que te tenemos- está perjudicando. No. Porque entonces la gente va a decir, pero si Leonel va a perder, entonces yo no voy a perder con él también. Bueno, es que- Tú tienes que venderte independiente que Leonel, si tú quieres Sí. realmente llegar a esa curul. No te me pegues del líder, que ya el líder se sumergió mucha Llévatelo. gente. Sumergió Ay, en el... llévatelo. Y Señores, entonces, ¿por qué Fede. si se pegan del Luis Abinader, por qué no salen todos del PRM? la mayoría van a salir, vamos a tener No, más yo del sé, 80% van a salir ahora. tres candidatos. Van a No, salir. más del 80%. Señores, Fede, mi amor, muchísimas gracias por venir aquí. Esta plataforma es tuya. Queríamos darte más suave, pero tú te pusiste ahí a defender a Leonel, entonces imagínate tú. No, vinimos a hablar de política. Siempre y que hablamos quieras. un poco de la candidatura. Siempre que quieras, estamos aquí a tu orden. Antes de mayo, después de mayo, para que sigamos analizando política. Y sabíamos que veníamos de una amiga y un gran amigo. Y siempre lo que él es del PRM. O sea, Claro. ¿Quién que es del PRM? ella. Yo. Ah. Señores, ya nos están diciendo que se acabó el tiempo. Entonces, no vamos. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más, agradeciéndole a Marín su presencia y como dijo nuestra colega, siempre A la estamos orden a aquí, la mi orden amor. aquí. Bien.